A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes. Comenzamos esta emisión meridiana de Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, Marilia García está en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos este compacto informativo destacando que estudiantes de medicina de la Universidad Central de Venezuela protestaron frente a la entrada del Hospital Universitario de Caracas contra cómo se está manejando la pandemia de coronavirus, la cual, según la ONG Monitor Salud, han fallecido 430 trabajadores del gremio por contagiarse del COVID-19. En este sentido, Jesús Mendoza, consejero universitario de la UCB y estudiante de medicina en esta alma mater, exhortó al régimen de Maduro a dejar a un lado la política y establecer un plan de vacunación para todos los venezolanos. Todo el personal administrativo de salud pública y también los profesores y los periodistas. Aquí en Venezuela urge un plan de vacunación porque aquí estamos a la deriva. Y estamos tan a la deriva que diferentes organizaciones gubernamentales y políticas han tomado la iniciativa de proteger a las comunidades, de proteger a los ciudadanos. Y lo que han recibido son amedrentamientos por parte del régimen. Y queremos dar a conocer que el día de sábado fueron detenidos 6 jóvenes, uno de ellos ucebista, jóvenes universitarios que estaban con una organización política haciendo desinfecciones en comunidades ante un Estado que no protege a los venezolanos, ante un Estado que no cuida a los venezolanos. Se detuvieron a 6 jóvenes, uno de ellos estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, lo cual condenamos. ¿Qué cree que el régimen de Nicolás Maduro estamos condenados a morir enfrente de él? ¿Acaso nos quieren a los venezolanos condenar a morir con los que no tenemos ni siquiera insumos en los hospitales y aparte invierten en dinero en otros entes, pero ni siquiera en nuestras vacunas? Es urgente un plan de vacunación de inmediato. Es urgente que dejen pasar las vacunas ya, porque se nos está muriendo el personal de salud y los venezolanos. Por su parte, el epidemiólogo y coordinador nacional de los estudios sobre la COVID-19 para la Organización Mundial de la Salud, Carlos Álvarez, explicó cómo debe ser el sistema de vacunación y aclaró que la inmunización de quienes hayan tenido la enfermedad se deberá hacer en 90 días después de su contagio. Esto se da básicamente porque es extremadamente improbable que en este tiempo a alguien le repita la COVID-19 y probablemente hay más casos después de 180 días, señaló el médico. Evidentemente, hay varias publicaciones que nos han mostrado de una forma elegante y contundente que el aplicarse una sola dosis en aquellas personas que ya han tenido COVID y se han recuperado, tiene la misma potencia en la generación de anticuerpos y de protección. Esto, digamos que pues no es sorprendente teniendo en cuenta que en aquellas personas lo que podría pasar es que justamente el hecho de tener memoria inmunológica hace que esa primera vacuna sería su enfermedad natural. Uh-huh. Y por lo tanto, lo que hace la dosis de la vacuna haría un refuerzo y por esto se mantienen niveles iguales a los que serían logrados cuando la persona se aplica 2 dosis y no tiene antecedentes de COVID-19. Entre tanto, el presidente del Colegio de Médicos del Estado Zulia, Juan Velasco, cuestionó las políticas que ha venido utilizando el régimen de Maduro ante la pandemia y lo responsabilizó de esta nueva ola de COVID-19 que se está registrando en el país. Y esto es algo que se viene revisando y evaluando desde el inicio de la pandemia, cuando ellos de manera irresponsable, como siempre se ha caracterizado este régimen, actúan con medidas que son con actitudes refractarias para corregir, para enmendar, y conductas improvisadas por completo, sin ningún tipo de soporte y evidencia que demuestran que poco tiene interés el régimen de aplicar objetivos sanitarios. Y cuando vemos entonces que lo que hacen es utilizar la emergencia de salud, es utilizada con fines más que todo políticos, para inmovilización y control social de la población. Entonces, lamentablemente vemos que no hay ningún tipo de capacidad ni tienen ningún tipo de respuesta ante el COVID, y la pandemia en Venezuela en este momento es incontrolable. El uso de esas conductas improvisadas
sin criterios sanitarios, claramente te evidencia que estamos bajo una farsa. El médico traumatólogo Juan Velasco afirmó que las cifras de pacientes con coronavirus en el país que ofrece la administración de Maduro son falsas y que existe un subregistro muy grande. Además, aseveró que hay un déficit en las pruebas PCR. Y en este momento lo que está estallándole en la cara la realidad del COVID-19. Ellos venían escondiendo informaciones manipuladas y ahora no le ha quedado nada que otro camino que dar a conocer, y con mucha opacidad, por cierto, algunos resultados de lo poco que hay en un sistema de salud pública que está colapsado, que el único instituto que está en este momento realizando las pruebas PCR es el Instituto Rafael Rangel, está centralizado, y ahí los equipos están completamente colapsados. Nosotros desde el año pasado venimos revisando y Venezuela es el peor país de la región con capacidad diagnóstica en pruebas PCR, las cuales no se están realizando. Y eso es un sufrimiento que tienen los estados, las provincias, cuando tú logras ver que aquí mueren a diario pacientes en los hospitales, en el caso del Zulia, que los hospitales están completamente desasistidos, no tienen capacidad para atender a los pacientes. Por su parte, médicos del estado Carabobo exhortan a las autoridades a prestar más atención a la crisis sanitaria ante esta pandemia, ya que, según datos extraoficiales, se han registrado más de 30 galenos fallecidos por COVID-19 en esta entidad. Posición y todos los recursos posibles hoy día para salvar vidas. Ese es el llamado que estamos haciendo, que se nos mejoren nuestras condiciones de trabajo, todo lo que es el déficit de profesionales, las carencias de insumos, mayor dotación, mayor recursos, que se nos coloque un transporte a la brevedad posible y que se revisen todas las políticas para insistir que debe haber mayores recursos para atender a nuestros usuarios, a nuestras personas enfermas. El director del Hospital Central de San Cristóbal, Regulo Lobo, en el estado Táchira, informó que hasta el momento no han ingresado pacientes con la nueva variante brasileña y que son pocos los pacientes hospitalizados por COVID-19. Hasta ayer solamente hay hospitalizados 10 pacientes, ¿verdad? Pero estos 10 pacientes están en una fase de recuperación, no de gravedad. El director. En otras noticias, el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, se refirió este lunes a los hechos en el estado Apure y aseguró que en las últimas horas fallecieron 9 guerrilleros. Tenemos 8 pérdidas de compañeros. La acción de estas minas también han afectado medios terrestres. Hay 34 heridos, 33 personas detenidas y hemos desactivado 16 dispositivos en La Victoria, señaló mediante una rueda de prensa. Asimismo, mencionó que los funcionarios venezolanos han desactivado 7 minas antipersonas y se han identificado otras 6 en el propio territorio del estado Apure. Constantemente estamos adecuando y revisando nuestras tácticas para enfrentarnos a los grupos irregulares armados, agregó. Por su parte, la economista y analista colombiana Vanessa Vallejo afirmó que lo que sucede en Apure es un ajuste de cuentas entre narcotraficantes y no un conflicto para sacar a los grupos guerrilleros de territorio venezolano, como lo hace ver el régimen de Maduro. Que lo que está pasando en la frontera y lo que está pasando en muchas partes de Venezuela no tiene que ver con que Maduro esté atacando a las FARC en general. Esto simplemente es un ajuste de cuentas y una limpieza de rutas entre narcos. Maduro es un narco, las FARC son narcos. Entonces hay diferentes grupos dentro de las FARC y resulta que un grupo ahora son los consentidos de Maduro y por eso el ejército venezolano está atacando a sus rivales. Entonces tenemos por un lado la gente de Gentil Duarte y por el otro lado la gente de Santrich y de Iván Márquez. Sí. Entonces, ahora los consentidos de Maduro son Santrich e Iván Márquez. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el ejército venezolano
que está a las órdenes de Maduro, entonces ataca a las FARC de Gentil Duarte. Entonces, esto no es más que una guerra entre narcos y una limpieza de rutas. En materia económica, el alcalde del municipio Rivas Dávila, en el estado Mérida, Nilson Peña, informó que 50% de los productores de esa entidad se encuentran paralizados, ya que no cuentan con el combustible necesario para poner en funcionamiento la maquinaria utilizada en la cosecha. Peña reiteró que el déficit de gasoil impide a los productores el traslado de la mercancía hasta las cadenas de distribución. Asimismo, los productores agropecuarios han denunciado de forma reiterada irregularidades en las alcabalas durante las semanas de confinamiento. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional, en Estados Unidos, el jefe de policía de Minneapolis declara en contra de su subordinado acusado de la muerte de George Floyd. El oficial declaró ante el tribunal en la sexta jornada del juicio que el trato que el ya ex policía Derek Chauvin dio a Floyd violó la normativa de actuación del departamento que dirige. Seguir aplicando ese nivel de fuerza a una persona que estaba boca abajo, esposada con las manos en la espalda, eso es algo que de ninguna manera o forma es reglamentario. No es parte de nuestra formación y ciertamente no es parte de nuestra ética ni de nuestros valores. Y en España, el gobierno prorrogó este martes las restricciones de vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica hasta el próximo 27 de abril, debido a las variantes del coronavirus en esos países. Solo podrán realizarse vuelos a España si están ocupados por ciudadanos españoles o andorranos, así como residentes en ambos países o pasajeros en tránsito internacional a un país que no pertenezca al espacio europeo Schengen, con escala inferior a 24 horas, sin abandonar el aeropuerto español. En materia deportiva, una salida prematura de Argentina y los contactos daban por hecho hace días el arribo de Néstor Colmenares a Cocodrilos de Caracas. Este lunes, la entidad sauria oficializó la contratación de la Bestia para así formar un plantel de nombres con mucho recorrido en el baloncesto nacional tras la caída en el debut contra Spartans Distrito Capital. Luis Betelmi, Gregory Vargas y el fichaje estelar Colmenares son los tres referentes que decidieron utilizar en sus cupos de jugadores de selección, en que la Superliga ha puesto como máximo a 3 por equipo. Hasta aquí este resumen informativo de Informe RCR. Continúen con nuestra programación. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.